Saludamos también a Juan Antonio de la Rica, muy buenos días. Buenos días. Nos va a acompañar a lo largo de los próximos minutos porque se habla mucho de medio ambiente, ecologismo, contaminación, pero yo le quería preguntar, ¿qué es el CO2? El CO2, los ecologistas y los políticos de izquierdas del mundo han convencido a la sociedad de que es un contaminante. Bueno, pues yo creo que eso es una monstruosidad. El CO2 es el más valioso y mejor de todos los gases de la atmósfera. Por una razón muy sencilla, porque el CO2 está en el origen de la vida. Sin CO2 no habría vida en nuestro planeta. Hace más de 3.000 millones de años, la vida nació de la conjunción de tres elementos: el agua del mar, el CO2 de la atmósfera y la energía del sol. Eso dio origen a la vida. Pero es que no solamente es interesante que diera origen a la vida, es que eso continúa dando origen a la vida. Porque las plantas hoy siguen sintetizando el CO2 de la atmósfera, producen materia orgánica gracias a la energía del sol y devuelven a la atmósfera oxígeno. Es decir, que las plantas son las verdaderas creadoras de vida en nuestro planeta. Nosotros, los animales, vivimos de esa materia orgánica generada por las plantas. Si las plantas no existieran, nosotros tampoco existiríamos. Ahí entiendo que habría que darle mucha más importancia, por ejemplo, a los árboles, ¿no? Pues evidentemente, porque el planeta en el que vivimos, aunque nosotros nos sentimos dueños de él y tal, si por casualidad un ser inteligente de otra galaxia o de otro pudiera estudiar la Tierra... Si es un ser inteligente, tiene que ser de otra galaxia. Sí, al menos no de este país. Bueno, pues ese ser inteligente, ¿qué pensaría cuál es la especie dominante en la Tierra? ¿Los hombres? No. Pensaría que son los árboles. Por muchas razones. La primera, porque por cada uno de los 7.500 millones de habitantes que hay en la Tierra, hay 100 árboles como mínimo. Es decir, que hay como mínimo 750.000 millones de árboles. Segundo, porque nosotros tenemos una historia sobre este suelo pues, de unos 150.000 años. Los árboles tienen una historia de unos 300 millones de años. Nuestra atmósfera la han configurado los árboles. Y nuestro suelo, el suelo que cultivamos para alimentarnos, lo han creado los árboles. Los árboles son los verdaderos padres de la vida en nuestro planeta. Entonces, a nivel político, ¿qué es lo que se está haciendo mal con el CO2? A nivel político se está usando el CO2 para crear un impuesto absolutamente absurdo y ficticio. Porque claro, antes les he comentado que la vida nació del agua y del CO2. ¿Vamos a suponer que el agua también es un contaminante? Es que es lo mismo. Suponer que el CO2 es un contaminante es igual que afirmar que el agua es un contaminante. Ahora hay gente que quizás lo haya pensado porque pensaba que dentro de 20 años cada vez que nos bebamos un vaso de agua nos va a cobrar un impuesto. Pues con el CO2 sucede exactamente lo mismo. Ha habido una serie de personas muy inteligentes y muy sagaces y muy ambiciosas que han convencido a la sociedad de que producir CO2 es maligno. Y entonces nos ponen un impuesto por producirlo. Como ya nos cobran un impuesto por comprar combustible, resulta que nos cobran un impuesto por comprar una cosa y otro por usarla. Es como cobrar un impuesto por comprar pan y otro impuesto por comérselo. Es una monstruosidad. Desde todo punto de vista, es una monstruosidad. Julio. Yo es que me he leído con muchísimo interés el último capítulo que me recomendó, Planeta Verde, y ahí yo creo que es una desmitificación absoluta de los dogmas que en este momento se han instalado en el colectivo de la gente, ¿no? Es decir, en el imaginario de la gente está que evidentemente hay un cambio climático en el mundo que es peligrosísimo, que va a acabar con las esperanzas, con la esperanza de vida sobre la Tierra, y que todo lo que está ocurriendo respecto al cambio climático tiene que ver con nuestra conducta, con la conducta de los seres humanos. Y yo creo que ahí planteas en el Planeta Verde una alternativa a esa visión de las cosas. Me parece a mí. Sí, porque mira, los ecologistas dicen, y es cierto, que los seres humanos producimos 40.000 millones de toneladas de CO2 al año, que es una cifra monstruosa. Y claro que eso es nefasto para la naturaleza y produce un cambio climático rapidísimo.
La cifra es enorme, sí, pero es que la totalidad de CO2 que hay en la atmósfera es de 194.000 millones de toneladas. Es decir, el CO2 que producimos los humanos es el 0,02% del total. Pensar que ese pequeñísimo incremento de CO2 en la atmósfera influya sobre el cambio de clima es absolutamente absurdo, pero absolutamente absurdo. Yo diría que es hasta ridículo, porque a su vez el CO2 tiene un papel solamente secundario en el cambio climático. El CO2 es responsable, se supone, entre el 10 y el 15% del cambio del clima. Entonces, el CO2 que nosotros aportamos es que no tiene importancia ninguna, pero es que no solamente eso, es que ese CO2 que nosotros aportamos se lo comen los árboles, lo respiran los árboles. Nosotros producimos 40.000 millones de toneladas de CO2 al año, muy bien, pero solo los árboles, los bosques de nuestro planeta respiran 70.000 millones de CO2 de toneladas al año. Luego, en el equilibrio vida vegetal, vida animal, la vida vegetal está absorbiendo más CO2 del que nosotros producimos. Por cierto, digo producimos y no arrojamos, porque los ecologistas cuando hablan del CO2 dicen que los seres humanos arrojamos CO2 a la atmósfera. No, yo cuando respiro no arrojo nada. Arrojar es lanzar una cosa de forma violenta. Nosotros, por encender la calefacción de mi casa, yo no estoy arrojando nada violentamente a ningún sitio. En todo caso, estoy devolviendo a la atmósfera un CO2 que ya era suyo antes, que las plantas cogieron de la atmósfera, lo fijaron en el suelo. Ahora nosotros los usamos, lo quemamos y devolvemos CO2. Eso es lo más natural del mundo. Siendo eso tan sencillo, ¿dónde está el truco de que haya una parte tan importante de toda la sociedad científica, política, mediática, que acepta sin ninguna crítica esta situación, que acepta que eso, pues que haya unos derechos de emisión de CO2, que se especule con ellos, que... ¿Dónde está el truco? Intereses creados. El PICC, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, hace muchos años, contrató, por decirlo así, a 1.500 científicos para que sostuvieran una idea científica, su idea científica, que era una idea política. Lo que hizo el PICC fue politizar la ciencia. Pero claro, hay una realidad evidente en el mundo de la investigación, y es que una verdad científica se sostiene por sí sola. No necesita 1.500 personas para sostenerla. Para lo que hace falta 1.500 personas es para sostener una falsedad, un engaño, una mentira, detrás de la cual hay unos intereses creados fabulosos. La historia del CO2 es la mayor estafa que se ha hecho jamás, ni será jamás en la historia de la humanidad. Así como suena. Una de las cosas que me ha interesado, me ha divertido por lo concreto, es que tú explicas que las emisiones que tú produces con tu coche durante un año, las compensas plantando 10 árboles. Sí. Pero no das el dato de cuánto usas el coche cada día. Es lo que te ha faltado como científico. Como yo he sido muchos años periodista de motor, esos son datos que me los conozco muy bien, entonces después de contar con los demás lo conocen. No. La media de circulación de los automóviles en el mundo es de unos 10.000 kilómetros al año. Eso en mi caso, por ejemplo, era pues, un consumo de unos 700 litros de gasoil que vienen a producir unos 1.700 kilos de CO2, porque se produce más CO2 del gasoil que se gasta. Y, curiosamente, un árbol viene a tomar cada año de la atmósfera unos 180 kilos, es de 10 a la décima parte. Con 10 árboles, hemos neutralizado sí, lo que consume, lo que produce tu coche durante un año. Y curiosamente, neutralizo mi propia respiración. Porque os he comentado que un automóvil viene a producir unos 1.800 kilos de CO2 al año. Pues tú y yo producimos más o menos lo mismo. ¿Ah, sí? Sí. 1.800 kilos de CO2 al año. Kilos. Claro, habría que intentar respirar un poco menos. O Sí, fuera, ¿no? Claro. Pero no puede ser. Francas. A ver, yo creo que ahora mismo, si lo miráramos desde fuera... Francas es biólogo, ¿eh? Es peligroso, te lo advierto. No, ya soy poco peligroso, pero podríamos definir el siglo XXI, como lo están definiendo, como el siglo de la emergencia climática. O sea, ha salido un concepto nuevo, que hay una emergencia climática.
Eso es un dogma de fe. El pobre científico, como es tu caso, que lo niegue tendrá un problema grave y vas a pasar por la Inquisición, no sé exactamente de quién, pero vamos, las vas a pasar más que Caín, tarde o temprano, porque yo me acuerdo en esta casa, y hace años, que había un experto greenpeaciano que a la hora de discutir ese tema me dijo, lo que estás opinando tú en Estados Unidos te llevaría a la cárcel. Y entonces yo le dije, pues si la ciencia se defiende con la cárcel, te la puedes meter donde te quepa y ya se acabó la discusión. En Estados Unidos, por negar eso, puedes ir a la cárcel, ¿no? Claro, tú me acabas de abrir el debate hablando de una cosa que si no ha cambiado, si Cela y compañía no se lo han cargado, se llama fotosíntesis y está entre los currículums de enseñanza. O sea, hasta el niño más pequeñajo, de 10, 11 años, sabe que CO2 más agua más sol da lugar a glucosa, etcétera, y más oxígeno. O sea, que es un sistema perfecto para negar todo lo que se está diciendo. Pero claro, una cosa tan evidente, te la ha preguntado Julio, ¿cómo puede ser que haya 1.500 comprados? Lo entiendo, pero el resto están comprados. O sea, hay tanto idiota en el mundo. Yo el otro día más comenté aquí que incluso en programas de televisión te explican, tú sabrás igual las fechas, que hacia el año 500 o 600, no sé si era Kilauea o un volcán de por ahí, consiguió 300 años de enfriamiento de la Tierra. Con lo cual quiere decir que por mucho que fuera verdad la emergencia climática a base de coches y cagando vacas, con un volcán se carga todo lo que puede hacer el hombre a base de pagar bolsas, no comer, no lo que quiera. Con lo cual, ¿cómo puede ser tan imbécil en la media? Mira, los ecologistas decidieron que el clima ha empezado a cambiar en el año 1850, que curiosamente es un año que coincide con un periodo de 3 siglos de ligero enfriamiento de la atmósfera, que se le llamó la pequeña edad del hielo. El año 1850 los ecologistas dicen también que empezó la revolución industrial. Luego, si en el año 1850 empezó la revolución industrial y empezó a cambiar el clima, es porque la revolución industrial produce el cambio de clima. O sea, una correlación que implica para ellos causalidad cuando absurda, no es causalidad. Absurda. Pero es que lo más triste de esto es que el clima no empezó a cambiar en el año 1850, ni en el 1800, ni en el 1700, ni en el 1000. Hace 13.000 millones de años. Hace 4 millones de años, cuando se juntaron los dos continentes de Norteamérica con Sudamérica, el clima empezó a cambiar rapidísimamente, pero rapidísimamente. En esos 4 millones de años ha habido 4 fuertes glaciaciones. Y la última terminó solo hace 10.000 años. Hace 10.000 años el nivel del mar estaba 120 metros más abajo que ahora. Hace 5.000 se construyeron las pirámides. ¿La pirámide de Keops? O sea que 10.000 es el doble de ese tiempo. Eso quiere decir que en estos 10.000 años el clima ha ido cambiando rapidísimamente. Y ahora continúa el cambio. O sea, lo milagroso es que hoy no cambiara el clima. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no va a cambiar? Porque nosotros estamos aquí y no nos viene bien. No, eso no es científico, eso no puedes hacer. O sea, es evidente que el cambio climático existe desde que existe la Tierra, con más o menor velocidad. Existe, sí, antaño, hace miles de millones de años o cientos de millones, el cambio era muy lento, muy lento. Y a la medida que pasa el tiempo, el cambio se ha ido acelerando. Y como te os comento, en los últimos 4 millones de años, los cambios han sido rapidísimos, rapidísimos. Ya, pero eso que parece que es evidente y que se estudia en cualquier sitio, pues la gente que la unidad, por ejemplo, en geología, la unidad de tiempo es el millón de años, o sea, que son cosas tan patentes. ¿Cómo puede ser que tanto tío con titulaciones no se entere? Hombre, yo entiendo que no lo defienda por lo que te he dicho, porque puedes acabar en la cárcel, pero hombre, que vayan saliendo vocecitas, pues mira, que al menos pongan en duda, porque con poner en duda es suficiente, O sea, yo tengo claro que el cambio climático es un hecho empírico. Tú dices que hace 4 millones, yo incluso me atrevería a decir 13.000 millones de años. O sea, desde el Big Bang hay cambio climático seguro, pequeñito, grande, más grandecito. Ahora, que eso sea producto del hombre, eso se lo cree Rita, la cantadora. No tiene nada que ver. Y que un volcán cambia más que todos los hombres juntos y todas las vacas dándole a la matraca trasérica, también. Sí, igual que lo cambió pues, un meteorito gigante que se estrelló contra la Tierra, igual que muchos cambios. Pero la pregunta que tú me das de cómo es posible que tanta gente acepte esto, Eso, sí. a mí se me ocurre, esto me recuerda al cuentecito del rey al que unos sastrecillos estafadores le tejieron un traje con hilo de oro, para el cual el rey les dio 8 o 10 kilos de oro, que era maravilloso y tenía la propiedad de que los necios no lo veían. Claro. Entonces, cuando le probaron el traje al rey, le preguntaron qué tal quedaba y el rey se miró al
espejo, se vio en paños menores y dijo, estupendamente, es un traje magnífico. Llamó a sus cortesanos y les preguntó, que ya sabían la maravilla del traje, y todos dijeron, maravilloso, majestad, fantástico. Sus ministros dijeron, fabuloso. Toda la corte decía que el rey iba maravillosamente vestido. Hasta que un día salió a la calle y la multitud le aclamaba y aplaudía su traje, y un niño de 3 años dijo, si está desnudo. Entonces todo el mundo se dio cuenta de que el niño con 3 años no podía ser un malvado. Pues hay que buscar niños de 3 años. Pues yo hago de niño en este caso. No, muchos que hayan estudiado la fotosíntesis y simplemente pongan cara de haba cuando viene un gurú de estos y les explica un cuento chino. Y hay otra historia, es el deseo de trabajar. La ONU tiene una fuerza política y económica espantosa, el PICC enorme, la izquierda en este país enorme, en este mundo, los ecologistas también. El PICC nació para concentrar toda la información favorable al cambio climático. Eso lo dice en su declaración de principios. Pero claro, la información contraria no solamente no se concentra, sino que se destruye. Claro. Nadie quiere trabajar en cosas que no le van a dar dinero, ni subvenciones, ni se las van a publicar, ni nada, de nada, de nada. Lógico. Sí, sí. No se descubrieron una serie de correos electrónicos entre esa gente. Sí, ha habido voces de protesta, porque ha habido científicos que han redactado informes que luego el PICC ha dicho lo contrario, con toda tranquilidad. David, Juan. Pagaremos caro eso, ¿eh? No sé si tenéis alguna Pues cosa. que queda constancia de lo que la religión climática está haciendo y lo absurdo que es. Yo creo que aquí, una vez más, se demuestra que cuando una voz que sabe lo que está diciendo desmonta por completo pues lo que es al final la religión climática, esos ODS de la Agenda 2030 y 2050 que nos van a querer vender, y los objetivos al final lo que está vigente detrás, los lobbies climáticos, que lo que hacen es pues, meterse en el negocio del CO2 para enriquecerse e imponer. Y lo que ha dicho Francás, lo que señala muy bien, todo aquel que se atreva a disentir, todo aquel niño de 3 años que se atreva a decir que el niño está desnudo, es atacado y es señalado directamente y apartado de todo. Pues Paco, un momento, lo que está pasando con Vox, que es el único partido que se atreve a enfrentarse a los objetivos ODS de la Agenda 2030, y una cosa que las que señalamos es esto, que nosotros hemos convertido en el país más papista que el Papa en el tema de la religión climática, a costa de la economía y del futuro de los españoles. En esta situación nos encontramos, ahora mismo nos encontramos con cosas tan absurdas que nos hemos cargado todas las centrales térmicas de carbón, nos hemos centrado todo y hemos terminado comprándoselo a Marruecos. Y al final es Marruecos el que contamina y China, que es el país que más contamina del mundo. Lo que dice Europa, lo que dice a la ONU, lo que dice a toda esta gente, dice, bueno, ya en el 2070, 2080 hablaremos del asunto, y mientras tanto sus térmicas contaminando, y nosotros en España, pues ahora mismo vamos a sufrir esa pobreza energética y nos encontramos en situaciones eso, que la realidad al final, cuando una persona se atreve valientemente a venir a una televisión libre, como es esta, a poder decirlo, porque pues todo en otros sitios no se permitiría, el poder coger y denunciar libremente lo que al final esto es una religión climática donde 4 listos, como bien ha señalado, pues han vendido el truco del CO2, y lo que están haciendo es demostrar que nos están arruinando y nos está llevando a la pobreza energética por seguir los designios de un lobby y de 4 que han visto un negocio. Bueno, lo que tiene valor no es que yo esté aquí diciendo esto, es que este programa lo emita. Eso es lo que es verdaderamente valioso. Esa es la voz importante. Porque efectivamente, yo que he sido espectador de este programa hace mucho tiempo, estoy encantado de estar aquí al otro lado de la pantalla en esta mesa tan interesante, pero es que agradezco a esta gente la valentía de decir las cosas, aunque eso moleste a la gente. Porque yo salgo a la calle y le digo a mis amigos que el CO2 es el mejor de los gases y que lo que tenemos que hacer los seres humanos es producir todo el CO2 que podamos para que los árboles tengan CO2 para respirar, y me toman por loco. Y como tú dices, en Estados Unidos me llevarían a la cárcel, pero me toman por loco. Yo soy un marginado por pensar como pienso. Pero agradezco a esta emisora que mi palabra, que mi voz la difundan. Juan Ángel. No, bueno, yo en primer lugar darle la enhorabuena.
confieso que desconozco, porque no he leído el libro, pues aparte que no soy experto en la materia, ni mucho menos, si está bien sostenido, si no. En cualquier caso, solo el hecho de que haya una voz, ¿no?, discordante contra lo políticamente correcto me parece muy saludable. Así que enhorabuena. Esté usted o no más acertado que ese políticamente correcto. Especialmente cuando lo políticamente correcto efectivamente nos lo marca pues, los incompetentes que nos gobiernan aquí en Bruselas o en Nueva York. Por otro lado, preguntarle en ese sentido. Han empezado las presiones, han empezado ¿no?, ese acallamiento, ese tratar de que no vea la luz su libro, de que no salga su mensaje, en el sentido de que, bueno, efectivamente, como hay esa censura contra todo lo que no se pliegue a ese discurso dominante. Y en tercer lugar, decirle que a mi juicio toda esta cuestión, aparte de los intereses económicos que hay detrás, de los impuestos al carbono, etcétera, ¿no?, a una transición también, transiciones económicas masivas, ¿no?, transformativas de sectores completos que pasan por la estigmatización del carbón, preguntarle si usted no ha caído en la cuenta, porque yo creo que es así, de que mientras que usted habla un discurso de la ciencia, ellos hablan un discurso moral. Entonces, por eso tampoco hay entendimientos, que son cuestiones, o sea, son idiomas distintos, ¿no? O sea, no puede haber una conversación cuando usted de lo que habla son datos y ellos lo que hablan es de una cuestión moral, ¿no? En este caso una insignia moral, que es la del cambio climático, etcétera, donde, bueno, todo el que la acoja como suya y la defienda, pues automáticamente se ubica en una situación moral superior a la de usted o la de los aquí presentes, ¿no?, que no tenemos problema discutiendo cuestiones discrepantes. Entonces, en ese sentido, por eso quizá hay poco entendimiento, aparte de por los intereses económicos que hay detrás de toda esta industria, y también porque es que son lenguajes completamente distintos, ¿no? Mira, respondo a lo primero. Este es una republicación, porque este libro lo publiqué por primera vez en el año 2008. Yo entonces trabajaba como periodista y en el mundo del motor, y les hablé de mi libro, les envié mi libro pues allí como a 100 compañeros. Ni uno hizo una reseña, ni uno. ¿Por qué? Pues porque era un libro inconveniente, que no le gustaba a la gente, contaba cosas que a la gente no le gusta que le cuenten, entonces no me hicieron el más mínimo caso. Pero en estos 14 años la sociedad española ha cambiado bastante y usted tiene bastante protagonismo en ese cambio. Ahora creo que el interés por el libro no va a ser el mismo, va a ser bastante más importante y va a haber más personas que vayan a desear saber un poco más sobre el tema. Juan Antonio, planteas, ¿es posible reforestar España? Maravillosamente. Mira, hace pocos meses, viendo vuestra televisión, me entero que el señor Sánchez quiere gastarse 20.000 millones de euros al año para el Ministerio de Igualdad. Digo, qué monstruosidad. Con 20.000 millones de euros al año, en 5 años tendríamos 100.000 millones de euros y habríamos repoblado forestalmente algo así como 10 millones de hectáreas de suelo español. 10 millones. Vamos a ver, no se reforesta nuestro país porque a nuestros políticos les importa un rábano la naturaleza, los bosques, todo. Van a por su propio interés única y exclusivamente. ¿Y el hidrógeno? Déjame preguntar lo último. ¿El hidrógeno es la alternativa? A muy largo plazo sí, porque el hidrógeno cuando se quema es totalmente limpio. Y además, quemar hidrógeno es un proceso absolutamente natural. También es igual de natural que quemar gasolina, o quemar gasoil, o quemar madera, pero produce muchísimos menos restos. El problema es que producir hidrógeno es muy caro. Distribuir hidrógeno es muy caro, manejar hidrógeno es muy caro y muy delicado, el hidrógeno es muy peligroso. Es peligroso, ¿no? Es muy peligroso. Entonces, a largo plazo, se irá dominando esa técnica, se irá mejorando, pero yo eso no lo voy a ver. Juan Antonio de la Rica, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y hasta muy pronto, Juan Antonio. Te vamos a tener aquí, vamos a explotarte. Gracias a vosotros. Y a que vengas a emitirnos CO2 a este plató. Estupendo, respiraremos aquí. CO2 propio.